Porque hay un problema. Ya, no lo he visto ahora, pero básicamente todo aquel que tenga problemas para acceder al Moodle, donde está la calendarización del curso, las PPT, etcétera, mándenme un correo. Yo lo voy a agregar. Si hay muchas preguntas, dígame despertino, porque no me manda el correo, así que para saber que es Moodle. Lo agrego y después le voy a preguntar, ¿me confirma que está todo ok? Las personas me han dicho que sí. Esto no implica una inscripción formal en la asignatura. Eso de nuevo lo tiene que ver con Juan Carlos. ¿Qué estábamos viendo la clase pasada? Algunos tipos. Dios, ¿cierto? Ahí estamos. Adaptemos ahí. Bueno, vimos distintos tipos de diodos. Estos no necesariamente son diodos, de hecho estos son tiristores, pero el formato se mantiene. Los voy a hacer que den vuelta. Eso es un puente controlado trifásico con un disipador. El otro es simplemente un módulo para potencia. Se pueden dar cuenta que el módulo negrito que anda dando vueltas es de menor tamaño que los otros. Eso también de alguna forma les da a entender de que tiene menor capacidad de disipación. Y por lo tanto, cierto, los ratings de voltaje y corriente deberían ser menores. Y anda un PUC. Háganlo correr nomás para que lo miren. ¿Ya? Donde el ánodo y cátodo son las partes superior y inferior del PUC. Se dan cuenta que en el medio tiene una parte de cerámica. Y en este caso tiene unos cables colgando porque ese no es un diodo, también es un tiristor. ¿Ya? De nuevo, cierto, distintos ratings de voltaje y corriente. En el caso del que anda amarrado en un pedazo de aluminio, y pueden ver ustedes cómo está montado el dispositivo también. Ese montaje no es un montaje tipo industrial, es un montaje académico, universitario, maker, que tiene todo el espíritu de hacer bien las cosas, pero por supuesto lo más probable es que se lo llame industria se quede. Y en algún momento, cuando vayamos a dar vuelta al laboratorio, vamos a ver ese tipo de dispositivos, cierto, que ya son más industriales y más estándar. Cuéntame, ¿quién me habló? Todos son tiristores por si acaso, ¿ya? Y pueden ver ahí que en este caso los cablecitos que están colgando son las entradas de control del tiristor, que lo vamos a ver cuando hagamos tiristores. Ahora estamos viendo solamente dos. Entonces vayan viéndolo, mírenlo como cabros chicos, no como cabros chicos en el fondo con la curiosidad de un cabro chico. Ya no les va a pasar nada porque ustedes lo miren, le mueven los pernos, cosas así, y si tienen preguntas, levanten la mano y preguntan, pues no se queden con la duda. Cuéntenme. ¿Cuántas entradas tiene ese circular? Tiene dos ánodos cátodos, es que no ha venido de clase. Ya ustedes disparan, porque este es un SSR. Sí, ese es el tiristor. Pero parecería que el resto tiene muchas más. Sí, muy buena pregunta. El resto son arreglos de CCR, ¿ya? Porque la configuración típica es poner, lo voy a dibujar de esta forma, un dispositivo, otro dispositivo en serie, y este punto de acá se conecta una fase en alterna, y uno de estos se conecta, ¿cierto?, a una barra positiva y una barra negativa en continuo. Entonces, como esta estructura de semiconductores con estas conexionados es súper estándar en electrónica de potencia, lo vamos a ver cuando hagamos topología, el fabricante dice, bueno, mejor cierto método, la pierna completa, que se llama una pierna de potencia, dentro de un encapsulado, de forma de que no tengan que hacer el montaje completo afuera. Ahora, como hay dos dispositivos en el encapsulado, por supuesto, si yo solamente tuviera un dispositivo, ese dispositivo por sí solo tendría un rating de voltaje y corriente mucho mayor que los dos dispositivos que están mezclados. ¿Por qué? Porque de nuevo recuerden, cierto, que cada uno de estos elementos, y se los muestro acá, tienen un trocito metálico para ser montados en disipadores y con eso, cierto, tener capacidad de disipación de potencia de calor. Aquí no conduce, porque no hay conductividad, o sea, la conductividad que hay es el calor nomás. Sí, en general esos puntos de ahí no conducen. En algunos encapsulados de repente se dan la manía de copiar una de las entradas allá, cosa de que sea una barra completa. Correcto. Pero eso lo dice el fabricante y se lo dice a uno cuando compra el dispositivo.
cuando lo elige. Vimos también rectificación un poco, empezamos a ver rectificación. ¿Qué es lo que es la rectificación? La conversión de una señal sinusoidal, esta de acá, en una señal continua, ¿ya? El concepto de continuo, sáquense inmediatamente de la cabeza que puede ser una señal constante, ¿ya? Una señal continua significa que tiene mayormente y dominante, en forma dominante, una componente en frecuencia cero, es decir, una componente S, y además tiene componentes en frecuencia que son función, ¿cierto?, del tipo de rectificador. Y eso es algo que tenemos que empezar a ver en electrónica de potencia también, el tema de las componentes de frecuencia. Cuéntame. ¿Con componente S qué quiere decir? ¿Ah? Con componente S. DC. Ah, DC. DC. Componente de corriente continua. Me había entendido S. Disculpe mi pronunciación. Entonces vimos, ¿cierto?, de que lo podemos clasificar por rectificador de media onda o onda completa. Rectificador, la diferencia es a partir de la señal original, que es una sinusoidal, que no tiene un valor medio, no tiene valor medio, que no tenga valor medio significa en realidad que tiene un valor medio igual a cero, ¿ya? Podemos rectificar el semiciclo negativo o el semiciclo positivo, cualquiera de los dos, pero solamente uno, ¿ya? Y eso nos da una rectificación de media onda. En este caso, lo mismo que hicimos el otro día, ¿cierto? La PPT ahí, el proyector no ayuda. Pero si le hacemos zoom, vemos, ¿cierto?, de que el voltaje alterno es una sinusoidal, semiciclo positivo, semiciclo negativo, y la rectificación de media onda me permite copiar hacia el lado de la carga solamente el semiciclo positivo en este caso, y el semiciclo negativo ahí se lo puse con línea punteada para que ustedes tengan la referencia de que ahí debería estar, pero no está copiado al lado de continuo. Hagamos un ejercicio con esto. Hagámoslo súper simple. Tengo esta señal de esta forma. De esta forma. Entonces esta señal tiene un periodo T y aquí tiene un voltaje. Tiene ese valor, ¿cierto?, de voltaje, y aquí, ¿cierto?, tiene este mismo valor de voltaje, pero negativo, ¿ya? No va a ser una señal sinusoidal, solamente para poder favorecer el análisis de este ejercicio. Esta es mi señal, entonces, ¿cierto? Y por supuesto esto es tiempo. Y esta señal después se repite en forma periódica. Se repite en forma periódica. Voy a tener, desde el punto de vista circuital, esta señal, que es una señal cuadrada, y voy a tener acá un circuito que todavía no lo presentamos, que es un rectificador ya de media onda. O en inglés sería half wave, ya, HW. Y después voy a tener una carga. Aquí puedo poner el voltaje de la fuente, este es el voltaje de la fuente, y acá mi pregunta es cómo será el voltaje en la carga, voltaje low, ¿ya? Y el voltaje de la carga, solamente para hacerlo un poco más didáctico, voy a cambiar el color. Y el voltaje de la carga, que lo vamos a escribir en color rojo, ¿ya? Al ser una rectificación de media onda, básicamente me va a permitir copiar el semiciclo positivo. Este es el semiciclo positivo, ¿cierto? Voy a poner un más. Este es el semiciclo negativo, este es el semiciclo positivo y este es el semiciclo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener el mismo periodo T, pero esta señal aquí va a ser de esta forma. Aquí vuelvo a tener T, ¿cierto? Este punto de aquí es T medios, por lo tanto este punto de aquí es T medios y acá también T medios. La señal entonces, ¿cierto? Esto es el voltaje en la carga, el voltaje en la carga en función del tiempo, y este valor de aquí, como dijimos, ¿cierto?, de que este valor de acá era B y ese menos B, acá es ese valor que está ahí y acá es 0. La primera pregunta típica de certamen también: ¿cuál es el voltaje instantáneo en la carga? ¿Cuál es el voltaje instantáneo en la carga? Y aquí quiero romperles un poco el esquema eléctrico, ¿ya? Los eléctricos siempre piensan en voltajes RMS, ¿cierto? Corrientes RMS. Pero en electrónica de potencia nos metemos dentro del ciclo.
Yo cuando hablo de voltaje RMS, tomo el ciclo completo y saco una componente que es una cifra de mérito y me olvido lo que pasa allá adentro. ¿Cierto? Y prueba de eso es que después cuando sacan la potencia, la tienen que diferenciar de la potencia aparente y la potencia activa, porque tienen que reincorporar información de las formas de onda que es el desfase corriente-voltaje. ¿Ya? Entonces acá nos vamos a meter en las formas de onda. Tenemos que acordarnos de las formas de onda y entender qué es lo que está pasando con las formas de onda. ¿De qué se apunte? Protección. Hubiera sido electrónica de potencia. Me sirve para hacer la clase. Entonces, esa es la forma de onda. ¿Ya? ¿Cuál es el voltaje instantáneo? Y ahí la pregunta inmediata a un ingeniero es: ¿en qué momento? ¿Cierto? Porque es instantáneo. ¿Qué instante? Claro. ¿Está lloviendo afuera o no? ¿Tengo que mirar inmediatamente? No, ahora no está lloviendo. Pero probablemente si miré hace 2 horas estaba lloviendo y si miro en 2 horas más va a estar lloviendo. ¿Ya? Entonces es instantáneo. Función del tiempo. Es función del tiempo. Entonces yo me puedo parar aquí y bueno, ese es mi voltaje. Me puedo parar aquí, ese es mi voltaje. O le puedo entregar a quien me preguntó, ¿no sabéis qué? Ese es el voltaje en el tiempo, decide tú dónde está el voltaje que quieres parar. Ahora vamos a las cifras de mérito que nos gustan tanto en sistemas eléctricos. Aquí estamos diciendo de que estamos buscando un voltaje en continua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un rectificador, y por definición, ¿cierto? El rectificador nos tiene que entregar una tensión en continua en el lado de la carga. ¿Ya? Desde el punto de vista de tensión en continua, recuerden bien esto, es una señal en el tiempo que tiene una frecuencia cero. ¿Qué es lo que tenga una frecuencia cero? Que básicamente, si yo la aíslo en las componentes de frecuencia, esa señal es totalmente constante. ¿Esta señal es constante? No, porque para que sea constante, yo dibujaría algo ahí y pondría un voltaje ahí, en la carga, ¿cierto? Pero como esta señal de aquí no es constante, tengo que diferenciarla. Le voy a poner una rayita ahí al medio, ahí arriba. Y eso significa voltaje medio. ¿Qué es lo que es el voltaje medio? Siempre hago la equivalencia a las notas de su curso. ¿Cuáles son las notas instantáneas? Las notas de cada uno de los certámenes y evaluaciones. ¿Cuál es la nota del curso? La ponderación, ¿cierto?, de esas notas es el equivalente a un promedio. Entonces, en el fondo, esto de ahí nos representa el promedio. ¿Cómo calculo el promedio a partir de esa señal que está ahí? Mayor. Pregunta, ¿Cómo calculan ustedes el promedio de sus notas del curso? En ese caso, ¿qué suma? Se suman las totales. La suma, ¿cierto? Y después dividen por la cantidad de notas. Sí. ¿Ya? Cuando yo tengo señales en el tiempo, es una equivalencia. La cantidad de notas pasa a ser la cantidad de tiempo. Y la cantidad de tiempo que yo tengo para hacer este cálculo, y me voy a centrar solamente en esa ventana, es el periodo. Si yo quiero abrir 2 periodos, aumento, ¿cierto?, esto, pero ahora tener 2 veces la señal. Así que con un ciclo de la señal estoy al otro lado. ¿Ya? Y después, ¿cómo hago la sumatoria de una señal que tiene esas características en el tiempo? Tendría que sumar puntito a puntito. ¿Cierto? Desde el punto de vista de cálculo, esto nos dice de que el valor medio entonces es igual a la sumatoria de los puntos, que como es una señal, es la integral de la señal de voltaje en el tiempo integrado sobre el tiempo. Entonces, esa es la definición de valor medio. 1 partido por el periodo, por la integral sobre el periodo de tiempo que estoy mirando. ¿Integrando qué? La señal que estoy mirando. ¿Integrado sobre qué? Sobre el tiempo. Y si se dan cuenta, esta señal tiene 2 partes, por eso hice una señal cuadrada y no quise hacer una sinusoidal para ayudar en la integración. Tiene 2 partes. Una parte, aquí tengo una integral, ¿cierto? Recuerden lo que les dije la clase pasada. Área bajo la curva. Esa es la integral. Entonces tengo una parte que tiene esa integral y tengo otra parte que tiene una integral 0. ¿Por qué? Porque la señal aquí es 0. Ahí no hay área. No tengo que hacer ninguna integral ahí, ¿cierto? Yo miro y ahí no hay área. Aquí sí hay área. Entonces, calculo esto. 1 sobre t, multiplicando ¿qué? A la integral de esta señal que está aquí. Esa señal que está aquí dijimos que tiene un valor b. ¿Cuál es el rango tiempo de integración? Entre 0 a t medio, ¿cierto? Integrado sobre el tiempo, más ¿qué?
hagámoslo aquí, ¿cierto? La integral de t medios a t de 0 integrado sobre el tiempo. Integral de esto, 0. Integral de esto, 1 partido por t, disculpen, es la integral, ¿cierto? Si integramos una constante en el tiempo, es la constante multiplicada por el tiempo, ¿cierto? Pero ahora estamos evaluando eso entre dos valores, entre 0 y t medios. Por lo tanto, esto aquí es lo que va a ser igual a 1 dividido por t por b, multiplicando aquí a t medios menos 0. Y esto finalmente es, ¿cierto? Este t con este t se van, el 0 no me aporta nada, por lo tanto me queda simplemente b dividido por 2. Ese es el voltaje medio. Entonces yo me puedo imaginar ahora de que aquí pasa una línea, que no pasa por supuesto, y que este voltaje medio de aquí, ¿cuánto dijimos que es? Por el cálculo básicamente un voltaje medio. Ahora, no vamos a hacer muchas integrales en este ramo, simplemente para explicar lo que está pasando y lo del análisis que estamos haciendo. La clase pasada yo les dije, miren el área bajo la curva. Si yo veo, porque la señal original es esta, ¿qué valor medio tiene esta señal de aquí? Tengo esa área que es positiva, esa área que es negativa. Las dos áreas deberían ser iguales, ¿cierto? Podrían estar mal dibujadas. ¿Cuál va a ser el valor medio? 0, ¿cierto? Pero acá tengo solamente área positiva y no tengo área negativa, por lo tanto inmediatamente de mis tripas tiene que salir aquí el valor medio distinto a 0. Y la siguiente pregunta es ¿cuánto es? Y ahora ustedes entenderán, ¿cierto?, de que si es que la señal de aquí, que está aquí, no es simplemente ese B, sino que es un B, el B de la fuente, en el tiempo, ahora toma la característica de B por seno de omega t, ¿ya? Integro, ¿cierto?, el periodo, que va a ser, ¿cierto?, entre 0 y omega por t. Entonces lo que me va a quedar ahí ahora es la integral de la sinusoidal. Y no nos vamos a meter todavía con eso, por eso se la hice una señal de onda cuadrada. Vamos a tener que acordarnos de la integral de la sinusoidal todavía. Es interesante esto, porque aquí, si yo escribo la rayita arriba, el valor medio del voltaje de la fuente, por las áreas, ¿cierto? ¿Cuánto sabemos que es? ¿Cuánto es? 0. Área positiva, área negativa, se resta. Pero acá, en el voltaje de la carga, el valor medio, ¿cuánto es? Simplemente voy a hacerlo así, es distinto a 0. Es decir, he logrado una componente de voltaje en frecuencia 0. Pero si ustedes ven la forma de onda resultante, inmediatamente saben, no es constante. ¿Y por qué no es constante? Porque hay otras componentes en frecuencia que deforman la señal en el tiempo y me hacen tener esto que está aquí. Entonces inmediatamente, así como de sus tripas dicen que ya no tengo un valor medio distinto de 0, sino que aumentó el valor medio, de sus tripas también tiene que salir, pero ahora hay unas componentes en frecuencia. Y también debería tener que determinarlo. Simplemente para explicar cómo funciona la rectificación de media onda. Y la rectificación de onda completa, que es eso que está ahí, ¿qué es lo que hace el rectificador full wave o de onda completa? Lo que hace es que copia el semiciclo positivo a aquí y el semiciclo negativo lo copia cuando aparece el semiciclo negativo. Entonces, esta área que aquí era negativa, ahora en la carga aparece como positiva. ¿Cuál es el valor medio? Si integro la parte, ¿cierto?, que antes era 0, lo pueden hacer ustedes, me doy cuenta de que ahora este voltaje es constante, por lo tanto, el voltaje continuo ahora es simplemente B, para esa señal cuadrada. Entonces inmediatamente podemos ver, ¿cierto?, de que hay una relación de la cantidad de voltaje que voy a aplicar en valor medio con respecto a si es que el rectificador es de media onda o de onda completa. En este caso las figuras que están ahí, obviamente, ¿cierto?, vienen, no es tan obvio, pero podemos entender de que vienen del sistema monofásico.
¿Por qué vienen de un sistema monofásico? Porque la señal que estoy utilizando, ¿cierto?, es equivalente a la que tengo en un sistema monofásico. Y en un sistema trifásico, ¿qué pasará? Pues bien, tengo más semiciclos positivos y semiciclos negativos para poder trabajar. En un sistema trifásico, si en un monofásico tengo un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. En un sistema trifásico, primero que nada, ¿cuántas sinusoidales tengo? 3. ¿Cierto? ¿Cuántos semiciclos positivos, por lo tanto? 3. ¿Cuántos semiciclos negativos? 3. ¿Cómo será el rectificador de media onda entonces en un sistema trifásico? Con los 3 semiciclos negativos, por lo tanto será un sistema de 3 pulsos. Voy a tener 3 cachitos para arriba. ¿Ya? Y onda completa, le sumo los pulsos de los semiciclos negativos, por lo tanto voy a tener 6 pulsitos. Ahí está, ¿cierto?, las formas de onda de un sistema trifásico y monofásico. Y la rectificación también, ¿cierto?, se puede caracterizar por la cantidad de pulsos. En un pulso, ya sé que voy a tener un rectificador monofásico, ¿cierto?, de media onda. Con 2 pulsos, rectificador monofásico, onda completa. Y ahí aparecen 3 pulsos, ¿cierto?, que podemos pensar de que es un sistema trifásico. Cada señal, ¿cierto?, me va a aportar un semiciclo positivo. Y si los pongo, ¿cierto?, en el lado continuo, me va a quedar una señal de ese tipo. Y si quiero rectificar los semiciclos negativos, me van a empezar a aparecer pulsitos aquí entre medio. Y la señal va a ser una señal de 6 pulsos. Después vamos a ver que la gente se vuelve loca con esto, empieza a sacar 12, 24, 18 pulsos y algunas cosas mejoran. Lo que tienen que entender también es de que la rectificación, al ser los switches simplemente los dispositivos que abren y cierran, va a ser en la salida de una señal muy distorsionada. Y el análisis de señales distorsionadas requiere recordar series de Fourier. ¿Vieron series de Fourier? Sí. ¿Vieron series de Fourier? ¿Recuerdan cómo sacar una serie de Fourier? No fue mal. ¿Les fue mal? Sí. Pero eso tiene que ver con armónicos, ¿no? Con los armónicos, justamente para allá. ¿Vamos a ver eso? Vamos a ver armónicos. Aquí, afortunadamente, siempre les pregunto lo mismo y toda la gente me dice que le va mal el Fourier. Entonces yo ahí, como Salvador, les digo, no vamos a usar series de Fourier, vamos a usar la herramienta de series de Fourier para poder hacer análisis. ¿Ya? Y lo que nos interesa aquí es hacer análisis, es decir, una vez de que yo veo lo que la herramienta me entrega, yo poder saber si es que está correcto o incorrecto. Si yo quiero analizar, por ejemplo, si un accionamiento, porque su compañero trabaja en accionamiento, ¿cierto?, está funcionando bien o mal, la mejor forma de hacer lo que tengo es mirar las formas de onda, y si la forma de onda no me dice mucho, irme a las series de Fourier y a través, ¿cierto?, del espectro armónico, que me dice dónde está cada una de las componentes de frecuencia, compararlo con lo que debería hacer, e inmediatamente puedo detectar fallas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar elementos que nos van a ayudar a sacar las series de Fourier. Y una vez de que la serie de Fourier quede desplegada, en este caso en pantalla, vamos a trabajar nosotros, no las vamos a calcular. Pero hay que entender lo que significa, es lo mínimo que tenemos que saber, entender lo que significa. En ese sentido, uno de los aparatos que probablemente, si ustedes trabajan en esto, o trabajan en calidad de suministro, más van a utilizar es justamente los analizadores de calidad de suministro. Que es un analizador de calidad de suministro, un aparato electrónico con un microprocesador que mide voltajes, corriente, arma una base de datos y después, a partir de esa base de datos, genera un estudio de los datos, ¿cierto?, que ha encontrado. Y una de las cosas que genera son justamente las series de Fourier, los espectros, ¿cierto?, en frecuencia. Y lo usa a través de una herramienta que se llama FFT, anótenla por ahí. Por si alguna vez tienen que sacar una serie de Fourier, busquen, ¿cierto?, en el equipo o en el programa FFT, que significa Fast Fourier Transform. Es una transformada conocida, la desarrollaron por ahí por los 60, 70, está implementada en prácticamente todos los equipos. Hubo un tiempo, se los comento, en que los fabricantes de equipos de forma muy maldita les cobraban la herramienta. Entonces ustedes podían tener el equipo y después, si querían hacer el análisis por series de Fourier, lo que tenían que hacer es pagar el módulo del FFT. Y después, por supuesto, la gente aprendió a programarlo y ya después lo integraron en los equipos y viene prácticamente por defecto. Yo aprendo un par de botones, por ejemplo, en el analizador de calidad de suministro que tenemos en el laboratorio y me despliega la FFT, ya porque ya lo conocido. Entonces buscan el equipo FFT y va a aparecer. Entonces, ¿por qué aparecen los armónicos primero que nada?
Aparecen porque la respuesta del sistema no tiene características lineales. Anótenlo por ahí. ¿Qué significa que un sistema sea lineal? De que si yo lo estimulo con una señal de entrada, la respuesta va a ser una señal con la misma frecuencia que la señal de entrada, pero modificada en amplitud y modificada en fase. Seguramente en el análisis de sistema en esos ramos lo vieron a través de lo que hizo el BODE. ¿Vieron BODE? ¿Vieron BODE? ¿No? ¿Diagramas de BODE? Bueno, Me suena, no sé. lo deberían haber visto, porque la FFT y el BODE son dos herramientas que son complementarias. El BODE me muestra cómo me hace responder el sistema y la FFT me permite entender la señal que estimula el sistema. Es un gráfico. Es un gráfico que determina, ¿cierto?, cómo es la respuesta en frecuencia al sistema. Entonces, cuando ustedes tienen resistencia, inductores y condensadores, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes los estimulan con una señal. ¿Cuál es esa señal? Típicamente es un voltaje. ¿Ya? Y ese voltaje, ustedes esperan que la red eléctrica les entregue una frecuencia que es constante y una única frecuencia. ¿Cuál es esa frecuencia en Chile? 50 Hz. ¿Cierto? Y lo que esperan es que la carga, en este caso, ¿cierto?, responda, la carga que es resistencia, condensadores o inductores, responda con una corriente. Esa es la respuesta de la carga. Esa corriente va a tener características en función de la amplitud de voltaje y la va a modificar en amplitud. ¿Ya? Y con los acumuladores, ¿cierto?, inductor y condensadores, va a ser también esa señal modificada en fase, en adelanto y en atraso. Pero no va a ser modificada en frecuencia. Si ustedes estimulan, por ejemplo, una resistencia con 50 Hz, la corriente es una sinusoidal que va a estar en fase, modificada, ¿cierto? El voltaje, ¿cierto?, es igual, la corriente va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia, modificada en amplitud, ¿cierto? Pero no va a haber una corriente en otra frecuencia que los 50 Hz. Eso significa que el sistema sea lineal. ¿Qué pasa con los sistemas de electrónica de potencia? Que por el efecto del switching, se generan frecuencias que no eran las frecuencias originales. ¿Ya? Lo que corresponde desde el punto de vista de análisis de sistemas a un sistema no lineal. Es decir, yo pongo una frecuencia en la entrada, estimulo mi sistema y mi sistema responde con un montón de frecuencias que pueden ser distintas. Entonces, si ustedes ven allá, ese sistema, si lo pienso como una sinusoidal, tengo una sola frecuencia. En realidad, ¿cierto?, como es cuadrada tengo varias, pero si fuera una sinusoidal tengo una sola frecuencia. ¿Y qué es lo que obtengo en la salida del sistema? Un voltaje, pero que ahora tiene una modificación en frecuencia. ¿Por qué? Porque antes la frecuencia eran 50 Hz y ahora tengo una señal en la parte continua, que es justamente lo que busco. Es decir, inherentemente, por definición, el sistema de electrónica de potencia es un sistema que va a generar cambios en la frecuencia. ¿Ya? Y para poder entender estos cambios en la frecuencia y poder analizarlos, necesitamos, por supuesto, las series de Fourier. Estas bonitas expresiones, ¿cierto?, que seguramente, ¿en qué ramo vieron en series de Fourier? Teoría del circuito. Teoría del circuito. Son bonitas expresiones. Cuando uno ve esta matemática generalmente ha definido la ingeniería, y no hay mucha más matemática nueva, salvo en algunas áreas muy, muy específicas. Y uno pregunta, sin computadores, estos gallos no tenían nada más que entretenerse que estar sacando este tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos dice la serie de Fourier? Rápidamente, ya nos dice básicamente esto. Entonces, esta es una señal de onda cuadrada. Como que la hace similar a varias señales. Claro, lo que hace justamente es agarrar la señal de onda cuadrada y dice esto es igual a la sumatoria de un montón de frecuencias distintas. Entonces aquí, este ejemplo que les traigo, que lo pueden ver mejor en la PPT, porque el proyector y la cantidad de luz no ayudan, ¿ya? La señal original, en la función, la señal que está ahí, es la señal azul. Es una señal de onda cuadrada. Si yo la quiero caracterizar en frecuencia, ¿qué es lo que hago? Aplico la serie de Fourier. ¿Y qué es lo que me va a decir la serie de Fourier? Me va a decir, usted tiene una componente sinusoidal de amplitud y fase tanto aquí, otra componente sinusoidal de amplitud, frecuencia y fase tanto aquí, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos ver aquí?
Eso por supuesto Fourier dice calcula hasta el infinito. ¿Qué es lo que dice el análisis de sistemas eléctricos con respecto a los armónicos? No calcula hasta el infinito. ¿Calcula hasta qué armónico? 3 o 5. Hasta el 51. Ah, sí. Entonces, si yo quiero hacer la calidad de suministro, Por 10, falta decir. la calidad de suministro, ya yo miro hasta el armónico 51. La pregunta, ¿por qué hasta el 51? Lo que dicen los viejos es que a medida de que va aumentando la frecuencia, la amplitud de los armónicos también va disminuyendo. Eso, en todos los casos que lo he visto. Su incidencia menor en la señal. Claro, por lo tanto, 51 ya prácticamente tengo ruido y análisis cierto numérico. Lo otro problema que puede ser es un tema de cómo adquiero los datos y después los proceso. Pensemos de que esto viene más o menos de los años 80, 90 y las capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos en esos tiempos eran más limitadas. ¿Ya? Puede estar por ahí. En este caso, por flojera, simplemente yo hice el cálculo de 9 componentes sinusoidales. Entonces, si se dan cuenta, esta es mi señal original y su periodo parte aquí y termina acá. Tengo una componente fundamental. Esa es mi componente fundamental, ¿cierto? O componente, ¿cierto? Que está en la misma frecuencia que la señal original. Después, tengo esta componente, que fíjense ustedes, ¿cierto? Aquí, mientras este da una vuelta, este dio una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Es decir, es 3 veces más rápido. Eso significa entonces que tiene una frecuencia, como es 3 veces más rápida, tiene una frecuencia 3 veces mayor que la componente fundamental. Por lo tanto, lo definimos como un armónico como el tercer armónico, ¿ya? Porque su frecuencia con respecto a la fundamental es 3 veces mayor. Y aquí aparecen, si se dan cuenta, el resto de las componentes, aparece creo un quinto, un séptimo, un noveno, etc. ¿Ya? Y lo que nos dice Fourier es que si nosotros sacamos todas las componentes de frecuencia y las sumamos, vamos a poder recuperar la misma forma de onda que teníamos originalmente, que es esta señal azul. En este ejercicio saqué solamente hasta la 9 y sumé las formas de onda y la resultante es esta que está aquí. Esta que está aquí. Que si se dan cuenta, tiene como ganas de seguir la señal original, pero no la sigue. ¿Y por qué? Porque tiene muy pocas componentes en frecuencia que la describen. Entonces, cuando ustedes sacan la serie de Fourier, ¿qué es lo que hacen? Básicamente calculan esas componentes. ¿Ya? Cuando sacamos la serie de Fourier con herramientas como la FFT nos muestra esto. ¿Qué es lo que es esto? El espectro de la señal resultante, ¿ya? En este caso de 9 hasta el 9, y me muestra 2 características del espectro. Lo que yo les comenté, el sistema lineal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un cambio en amplitud y va a ser un cambio en fase. Por lo tanto, ¿qué es lo que me tiene que mostrar la FFT? Básicamente las amplitudes y las fases y las frecuencias en las distintas componentes. Entonces aparecen 2 gráficos. Primero, un espectro que es la amplitud, y este aquí, el espectro es la fase. En ambos, generalmente se pone uno de esta forma contra el otro, ¿ya? De forma de que yo pueda ver en el eje X la frecuencia, ¿cierto? Y relacionada visualmente con las posiciones de arriba y abajo. Así puedo pensar, por ejemplo, aquí está la quinta con esta amplitud y la quinta con esta fase. ¿Ya? Aquí, si se dan cuenta, la fase está limpia. En el gráfico de fase está limpio porque coincidentemente, en este caso, todas las fases son iguales a 0. Solamente por eso. ¿Ya? No es que no lo haya calculado. Como ya sabemos que todas las fases son idénticas a 0, podemos mirar aquí. ¿Ya? Tenemos la frecuencia entonces y tenemos la amplitud. Aquí hay un error, dice amplitud en por unidad, pero esto no está en por unidad, está en porcentaje. ¿Ya? Me equivoqué, yo lo sé. Y aquí sí la frecuencia está por unidad. Entonces tenemos, primero que nada, aquí una componente 0, que si nos damos cuenta no tiene amplitud. ¿Qué significa que no tengo amplitud? Que esa componente es 0. Tiene amplitud 0. Lo podemos interpretar también como que la señal tiene un valor medio idéntico a 0. ¿Ya? Y eso visualmente, ¿cierto? Con la señal de onda cuadrada ya lo habíamos dicho. Cuéntenme. Esto es viendo que la señal tenga un promedio 0, porque si está elevada del promedio, ahí iría en el... Claro, muy bien eso, ¿cierto? Pero aquí justamente lo que hemos visto, ¿cierto? Yo visualmente puedo interpretar área bajo la curva positiva, área bajo la curva negativa, si son iguales, debería tener un voltaje medio igual a 0. Es lo que les dije, aprendamos a interpretarlo. ¿Ya? Y aquí, por supuesto, se los menciono, aquí ni siquiera marqué el 0, pero ahí está el 0. Y aquí, ¿cierto? Podemos ver de que no hay una componente de C igual a 0. O componente continua, como la quieren llamar.
La componente fundamental, recuerden que esto es cierto, esta frecuencia está por unidad. ¿Ya? ¿Qué significa que estén por unidad? Que depende, cierto, de la frecuencia de esta señal. Y como esta señal, cierto, aquí parte en 0 y termina acá en 20 milisegundos, ¿ya? 1 partido por 20 milisegundos son 50 Hz, entonces esa frecuencia en por unidad, cierto, es 1 por los 50 Hz. 50 Hz, ¿ya? Pero en el gráfico, de nuevo, se marca en por unidad, por una facilidad para explicarla. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver de que porcentualmente, nuestro porcentaje, ya, esta es la amplitud de la señal original, 100, pero esta componente de aquí es mucho mayor. Esa componente de ahí es mucho mayor, ¿ya? ¿Qué podemos ver aquí? La segunda armónica, ¿ya? O la componente 2 por unidad. Le llamamos generalmente segunda armónica. ¿Cuánto es su amplitud? 0. Significa que no está presente. Tercera armónica, ¿cuánto es su amplitud? Por aquí por 40, ¿cierto? Está presente y esa es su amplitud. La cuarta no está, la quinta está aquí, la séptima está acá, la novena está acá. Entonces, obtener este tipo de gráfico, de nuevo, me permite hacer análisis. En este caso, este análisis no nos lleva a nada más que a presentar, ¿cierto?, la herramienta y a entender la interpretación, pero de nuevo, eso es lo que buscamos de la interpretación. Si yo quisiera una sinusoidal perfecta, ¿qué es lo que tendría que tener? Si yo tengo aquí esta muestra, ¿cierto?, en el periodo de la sinusoidal perfecta, yo lo que debería tener es solamente la componente fundamental con la amplitud de esa señal y todas las otras componentes, ¿qué valor tendría que tener? 0. Tendría que estar limpio el espectro. ¿Qué implica eso? Implica que si es que yo, a partir de esta señal, y esto es sumamente importante, sobre todo después los inversores cuando lo veamos, de esta señal yo quiero tener solamente una sinusoidal perfecta, lo que tendría que hacer es buscarme algún filtro que sea capaz de, a partir de la segunda para allá, eliminar esas componentes de frecuencia. Y ese tipo de filtros en sistemas eléctricos son condensadores inductores, que, cierto, es bien sabido de que adicionan potencia reactiva, es decir, buscaría algo, pero tendría que estar pagando con reactivos ese algo. Entonces, eso es más o menos como tenemos que interpretar la serie de Fourier, o cuando ocupamos la herramienta, la FFT. ¿Dudas con esto? ¿No? Entonces, de nuevo, ¿cierto? En este caso solamente lo hice hasta el 9 para poder ilustrar el problema. Cuando ustedes lo hacen con equipos de analizadores de calidad de suministro, lo hacen con hasta el armónico 51 y los estudios se hacen hasta allá, ¿ya? Y hay estándar, por supuesto, que les dicen, dependiendo de las corrientes de cortocircuito y capacidades del sistema, cuántos son los armónicos que pueden aguantar para estar normativo. Eso lo ven en los ramos de calidad de suministro y calidad de servicio. Cuéntame. Profesor, no sé si se ha hablado de la evaluación, ¿cuándo sería? ¿Y esto entraría en la evaluación? Entra en la evaluación. Y no ¿Cuándo sería la primera? Ahí saltó aquí. La primera creo que era como el 6 de septiembre. Sí, está la evaluación en el Moodle, pero como no tienen acceso al Moodle, no la han visto, pero sí las comentamos, ¿cierto?, en la primera clase. Las podemos volver a revisar ahí para que conozcan la programación, dado que no tienen acceso al Moodle. 6 de septiembre. Ya 2 semanas más. ¿Cómo? 2 semanas más. Sí. Es que recuerden de que esta asignatura tiene 2 profesores y cada profesor pasa 2 RA y los 2 RA, cada RA tiene que ser evaluado. Entonces, pero está bien, no se urjan mucho todavía. ¿Por qué se ríe? ¿Cómo? ¿Por qué se ríe? No se gusta. Valores RMS. ¿Qué es lo que es el valor RMS? Radiométrico, no, bueno. Voy a borrar aquí, solamente para recordar lo que es el valor RMS. La raíz cuadrada. Claro. No, Richard Square. Si yo tengo una señal Está ahí abajo la X de t, entonces yo puedo definir el valor RMS para esta señal, que va a ser igual a 1 partido por el periodo, por la integral sobre el periodo de la señal X de t, pero elevado al cuadrado, integrado sobre el tiempo, y después le aplico raíz. Root mean square. Eso es. ¿Ya? Si yo tengo una sinusoidal perfecta,
Si yo tengo, por ejemplo, x de t es igual a una x mayúscula, que es la amplitud, por seno de omega t más phi, con un ángulo, ¿ya? Entonces, el valor RMS de esta señal, después de aplicar esta integral, es la amplitud x dividido por raíz de 2. Y eso es lo que comúnmente ustedes, ¿cierto?, como eléctricos se acuerdan de memoria. Mi sistema eléctrico es de 311 volts, pic. Y es una sinusoidal perfecta. ¿Cuánto es mi valor RMS? 220 volts. Entonces, cuando ustedes, ¿cierto?, miden con el tester y meten el tester al enchufe, el tester, ¿qué es lo que les va a decir? El valor RMS son 220 volts. Y cuando ustedes miran, recuerden que electrónica de potencia tiene que hacer el cambio de las formas de onda. Y cuando ustedes toman el osciloscopio y lo conectan, ¿qué es lo que van a ver? Una sinusoidal con valores, ¿cierto?, que van desde 0 hasta un pic a 0 y menos el pic. Y esa sinusoidal, ¿cierto?, les va a mostrar un pic y un pic negativo de 311 volts. En ninguna parte, salvo en los cruces, van a ver los 220. ¿Y por qué? Porque, de nuevo, han tomado una cifra de mérito, que es el valor RMS, eso lo voy a marcar aquí en rojito, que se aplica sobre el periodo. ¿Dónde tenemos el periodo aquí? Ahí tenemos periodo, ¿cierto? Y ahí tenemos periodo. Se aplica sobre el periodo. De hecho, la información, o el dato en realidad, de velocidad angular y de fase en el valor RMS se pierde. ¿Qué pasa ahora si la señal está distorsionada? Esto de aquí es una señal distorsionada. ¿Por qué una señal distorsionada? Porque no es una sinusoidal perfecta. El término sinusoidal perfecta, siempre hago la mención, es un término entre comillas mío. En el sentido que si viene un matemático me va a pegar. Porque no, si la sinusoidal es sinusoidal. Es que yo estoy comparando, ¿cierto?, con una señal distorsionada. Es que ya no es una sinusoidal. Entonces, a lo que me refiero con eso, si ustedes miran la señal y es una sinusoidal y no hay forma de decir no, esta cuestión está distorsionada, entonces toman la amplitud y sacan eso. Pero ¿qué pasa si la señal que ustedes están mirando está distorsionada? Varios de ustedes trabajan en el sistema eléctrico, ¿cierto? Ustedes han metido un osciloscopio seguramente al enchufe. Dependiendo de la hora del día, se los comento por experiencia propia del Gantes, si yo llego aquí a trabajar a las 6:30 de la mañana, a echar a andar mis convertidores para sacar pruebas, y conecto el osciloscopio y miro la forma de onda, a las 6 de la mañana eso es más o menos lo que tengo. Si me las di de flojo, llegué más tarde a trabajar en mis convertidores, a las 2 de la tarde es esa señal la que tengo. ¿Y por qué se distorsionó? Por lo armónico, ¿cierto? ¿Pero quién metió armónico? Otras cargas. En este edificio, ¿qué otras cargas pueden meter armónico? La fuente de los computadores. Dispositivos, recuerden esto, los armónicos lo meten en dispositivos basados en electrónica de potencia. Las fuentes que tienen los computadores tienen electrónica de potencia. ¿Ya? Entonces llega la Karen Jenner, que seguramente la conocen, prende el laboratorio de computadores, Karen llega como a las 8 y me mata las formas de onda. Para no tener esos problemas me compré fuentes carísimas para tener sinusoidales perfectas, para no tener que llegar a la señal. Entonces la pregunta es, si yo tengo esta forma de onda, esa roja de ahí, y ahora tengo esa forma de onda, esta roja de aquí, esta le voy a poner 2, esta le voy a poner 3, y a esta de aquí le voy a poner la 0, ¿cierto?, que es la original. ¿Cómo yo puedo evaluar la distorsión de la forma de onda? ¿Cómo yo le puedo decir a Karen, sabéis que me distorsionaste en la forma de onda? Porque después llega el RENAN, seguramente conocen el RENAN, prende los variadores de frecuencia y deja una embarrada mayor. Los variadores de frecuencia consumen más potencia que el laboratorio de computador. Entonces, salga de salir el chiste nomás para poder avanzar. ¿Cómo yo sé cuál está más distorsionada? No puede ser al ojo. ¿Se descompone? No puede ser al ojo.
Entonces tengo que descomponerla, muy bien. ¿Cierto? Tengo que hacer un análisis con respecto a los armónicos. ¿Ya? Y específicamente, para hablar de distorsión, vamos a poner un concepto, y anótenlo por ahí, anótenlo porque esto sí es parte de la evaluación, y lo vamos a usar harto, ¿ya? Que es el concepto de distorsión armónica total. O en inglés, Total Harmonic Distortion, o THD, que seguramente no lo han escuchado. Vamos a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que es el THD? En términos simples, el THD es hacer una relación entre las componentes de la forma de onda. Entonces yo de la forma de onda la descompongo y digo de la forma de onda esto es lo que quiero y esta es la parte que no quiero. ¿Cómo hago las relaciones? Generalmente las hago con divisiones. Entonces, esta es la parte de forma de onda que yo quiero y lo distorsionado, ¿cierto? Lo pongo en el numerador. Entonces hago una división, ¿cierto? Entre, lo voy a escribir acá, porque con la ecuación, y si ustedes no tienen claro esto, les va a aparecer. El THD, entonces, es igual a la parte de la onda distorsionada, o componentes también podría ser, y parte de la onda que busco. Y ahí la pregunta es, ¿cierto? Es una pregunta de vida casi. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? En la electrónica de potencia, como bien dijo su compañero, es lo que yo estoy buscando, ¿cierto? A partir del convertidor. Si yo estoy generando una señal alterna en un motor, por ejemplo, un variador de frecuencia, lo que quiero es solamente la componente fundamental que quiero en el motor. Que por el hecho de usar electrónica de potencia va a venir con un montón de amiguitos armónicos. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, del lado de continua, que es lo que quiero, la componente cero. Que de nuevo, ¿cierto? De la forma de onda que dibujamos acá, en media onda, va a venir también con otros amiguitos en otras frecuencias. Entonces, para poder hacer eso, hay que hacerlo en función del voltaje RMS. Del voltaje RMS. Entonces, uno puede definir, esto se puede definir indistintamente para voltaje y corriente, y por supuesto, lo único que cambia, ¿cierto?, es V o I. El THD voltaje, ¿a qué es lo que va a ser igual? Primero que nada, podría yo sacar el valor RMS solamente de la parte distorsionada. ¿Cómo hago eso? Está complicado el tema. Entonces, la forma de escribirlo matemáticamente es que yo saco el valor RMS de la señal original, de toda la señal original, aplicando la expresión, porque la señal original, al estar distorsionada, ya no le puedo aplicar esto, porque ya no es sinusoidal perfecta. Está distorsionada, así que tengo que aplicarle esa expresión. Entonces, obtengo el valor de RMS en la forma de onda. Lo leo al cuadrado, le resto el valor de RMS, pero solamente la componente fundamental. Como es solamente la componente fundamental, a esa componente sí, si la logro extraer, le puedo sacar amplitud dividido por raíz de 2. Elevo al cuadrado, ¿cierto? Lo resto, aplico raíz. Y eso entonces, si se dan cuenta, a toda la forma de onda del valor RMS original, le quité la componente fundamental. ¿Y qué es lo que me queda entonces en el numerador? Solamente el valor RMS en la parte distorsionada, porque lo que buscaba, ¿cierto?, se lo quité en la resta del valor RMS de la componente fundamental. Y después, para ponerlo en algún contexto, lo divido por el valor RMS de la componente fundamental, que es lo que yo busco. Entonces eso es el THD. Y hay un montón de formas de escribirlo, dependiendo de lo que usted quiera. Si yo tengo un computador, a través de la serie de Fourier, eso de ahí me sirve, o quizás me sirva un poco más la que está ahí, y con eso vamos a hacer un ejercicio para terminar hoy día. La misma ecuación, ¿cierto?, la puedo sacar de esta forma. ¿Cómo yo calculo? Dígame. Como para entender, entonces cuando me pregunten cuál es el valor o cuál es la fórmula o cómo se calcula el valor de RMS, yo debería
saber cómo es la forma de onda. Esa sería como la respuesta, porque si Claro, si claro. es una onda perfecta, o si no soy tal, aplico el valor Amplitud dividido por raíz de 2, que de nuevo se desprende de lo de ahí arriba. No es que va a ser mágico, si usted le aplica una solución eso, le va a aparecer ese valor que está ahí. O sea, si yo coloco Fourier arriba, eso es como lo completo. No, porque Fourier está en frecuencia. Ah, Vamos a ver cómo hacerlo con Fourier. ¿Ya? Y ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, si yo tomo Fourier, justamente introduciendo lo que dice su compañero, Fourier ya me dice las componentes en frecuencia, en amplitudes, ¿sí? ¿Cierto? Para distintas componentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que podría hacer? Yo sacar el valor RMS solamente de la parte distorsionada y ponerlo en el numerador. Y en el denominador, meter el valor RMS de la parte que busco. Quedémonos con eso. Y volvamos entonces para hacer el ejercicio a esto que está acá. A eso que está aquí. Entonces, recuerden mandarme el correo para que me enseñen el material. Entonces, ejercicio. Y esto sí es pregunta de certamen. Ejercicio. Aquí un comentario, porque su compañero dice, si me preguntan en el certamen la ecuación del THD, hay que salir un poco de ese, y no nada contra usted, hay que salir un poco de esa perspectiva, es decir, ¿qué me va a preguntar el profesor? El profesor me va a preguntar esta fórmula y la fórmula me la aprendo de memoria y punto, porque voy a pasar el certamen. ¿Ya? Traten de cambiar ese concepto porque lo que necesitan tener aquí es conocimiento. Por eso se lo estoy explicando de esa forma que Juan Carlos me pegaría, para que de alguna forma ustedes lo relacionen, ¿cierto? Y si en vez, la ecuación del THD, si ustedes la buscan en el celular, la van a pillar. Pero si tienen que explicar el concepto o entender por qué la van a aplicar, eso les va a costar un poco más. La ecuación no se los va a decir tan fácil si no la entendieron. Entonces, desde el punto de vista de aplicación, lo que vamos a ver en este ramo es principalmente en cómo usarlo, más allá de que yo les pregunte de memoria. Dígame las otras expresiones, ¿cierto? 4 expresiones para calcular las series de Fourier. No, tenemos que interpretarlo. Entonces, ejercicio, a partir, por eso les digo, de la FFT, en la figura 1, determinar 1, valor RMS de la señal, 2, valor RMS de la fundamental, y 3, THD. De nuevo, lo vamos a hacer como ejercicio para entender el concepto, porque lo esperable, ¿cierto?, es que ustedes como ingenieros no tengan que hacer esto a mano, salvo que tengan un análisis muy profundo y que vale bastante dinero, sino que simplemente cuando aprieten los botones del osciloscopio, ustedes pueden entender lo que les está diciendo. Entonces esta es la figura 1. Aquí entonces tenemos la frecuencia en por unidad, y aquí vamos a tener la amplitud, pero la amplitud aquí se la voy a modificar y la voy a poner en voltaje, o se la voy a poner por unidad. Y lo siguiente que voy a hacer es copiar directamente esto que está ahí, que tiene la componente 1, tiene la componente 3, tiene la componente 5, tiene la componente 7, tiene la componente 9. Y algunos valores me los voy a inventar porque no se ve tan bien. Entonces la 1 le vamos a decir que tiene una amplitud de 120. Entonces esto es la FFT con amplitud. Ojo, es amplitud versus frecuencia en por unidad. La 1 entonces la vamos a dejar en 120, la 3 la vamos a dejar en 40, la 5 la vamos a dejar en 30, la séptima la vamos a dejar en 15 y la novena la vamos a dejar en 5. Lo voy a poner mejor aquí arribita para que no tengamos que mirar al lado. Este de aquí es 5, 15, 30, 40, 120. Entonces ya no necesitamos más el proyector, porque haciendo este ejercicio nos vamos para la casa, o yo me voy para la casa el día. Esto
Esto de aquí lo vamos a borrar. Entonces me voy a hacer el paso 1, solamente para hacerlo ordenado. Paso 1, obtener valores RMS por componente en frecuencia. Ojo con esto, también un comentario. Como esto es certamen, la primera evaluación, como es certamen, no es necesario que ustedes lleguen al cálculo final. Con que dejen expresado las cosas está correcto. Por lo tanto, no es necesario tener una calculadora, y aquí lo vamos a hacer también sin calculadora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí la frecuencia en por unidad, vamos a tener aquí la amplitud en voltaje, y vamos a tener aquí la amplitud en voltaje, pero con la característica de RMS. Nos vamos a hacer una tabla solamente para ordenarnos. Se murió ese pulmón ya. ¿Qué componentes de frecuencias teníamos? Tenemos la 1, la 3, la 5, la 7 y la 9. ¿Cuáles son sus voltajes en amplitud? Los que están ahí en la figura. 120, 40, 30, 15 y 5. ¿Cómo yo obtengo los valores de RMS de esas componentes? Aquí es fácil. Como cada componente, y ustedes la vieron, ¿cierto?, cuando la mostré en la figura, cada componente es una sinusoidal, entre comillas, perfecta. Si la tengo separada, entonces a cada una de esas componentes el valor de RMS es simplemente tomar 120 y hacer ¿qué? Dividir por raíz de 2. ¿Ya? Porque esa componente ya es una sinusoidal. Entonces a cada componente le saco su valor de RMS simplemente diciendo amplitud dividido por raíz de 2. Amplitud dividido por raíz de 2, amplitud dividido por raíz de 2, amplitud dividido por raíz de 2. ¿Hay amplitud? Claro. ¿Por qué? Porque si yo obvio de que esto era en parte una señal, cada una de las sinusoidales es una sinusoidal por sí sola. Entonces el valor de RMS, a partir de la serie de Fourier y de la FFT y del espectro, es muy fácil obtenerlo. De otra forma, ¿qué es lo que tendría que ser? Tomar la señal y aplicar la ecuación. Ojo, en computadores, en sistemas con un computador, eso yo lo puedo hacer fácil. ¿Por qué? Porque tengo la muestra y tengo el delta de tiempo, por lo tanto es más fácil ahí obtener el valor de RMS con un algoritmo que vaya haciendo la sumatoria, le da al cuadrado y saque por el periodo, más allá, ¿cierto?, que sacar la FFT y a partir de la FFT sacar todo. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando ustedes se compran un tester, el tester es capaz de sacar el valor de RMS y se lo saca, ¿ya?, de la señal que le pongo, dentro de cierto rango de frecuencia. Pero no es capaz de decirle a ustedes cada una de las componentes por separado. Al menos no los testers en el rango de 500 o 1 millón. De ahí para arriba, ¿cierto? Probablemente tengan capacidades. Ahí estamos, entonces. Entonces, ¿cuál es el valor de RMS de la señal? Entonces, el valor de RMS de la señal, ¿cuál va a ser? La sumatoria de los valores de RMS que están ahí. Pero ojo con esto, yo no puedo sumar valor de RMS con valor de RMS directamente. Lo que tengo que hacer es abrir la raíz, es como si esto estuviera dentro de la integral, ya abro la raíz y pongo la sumatoria desde i es igual a 0 hasta el armónico que tenga de el valor de RMS que tengo al cuadrado. Y cierro la raíz. ¿Ya? Esa es la forma de sacar el valor de RMS cuando tengo varias componentes en frecuencia. En el paréntesis es un valor. Claro, es solamente el valor. No está tomando el valor de la sumatoria. Es decir, cada elemento que yo sumo tiene que estar al cuadrado. Hagámoslo con eso. Abro la raíz, bien grande, porque esto va a estar bueno. Primer valor. ¿Cuál es el valor de RMS? 120 dividido por raíz de 2, ¿cierto? Ese es el valor de RMS. ¿Y qué es lo que me dice la ecuación? Que ese, por sí solo,
lo tengo que elevar al cuadrado. Más el siguiente valor RMS que tengo, que es 40 dividido por raíz de 2. Y ese también lo elevo al cuadrado. Más el siguiente valor RMS que tengo, 30 dividido por raíz de 2, que también lo elevo al cuadrado. Más el siguiente valor RMS que tengo, 15 dividido por raíz de 2, que también lo elevo al cuadrado. Más el que me falta de la tabla, que es 5 dividido por raíz de 2, que también lo elevo al cuadrado, y a todo eso le aplico raíz. Y si lo calculo, me va a dar un numerito, que en este momento no me importa, ¿cierto? Porque lo que quiero es que entiendan cómo se hace. De aquí, ¿cuál es el valor RMS de lo que me importa, que es la fundamental? ¿Cuál es el valor RMS de lo que me importa, que es la fundamental? Lo que me importa, que es la fundamental, es 120 dividido por raíz de 2. ¿Cierto? Entonces aquí tengo el valor RMS, ¿cierto?, de la señal. Aquí tengo 1 calculado, aquí tengo 2 calculado. ¿Y qué es lo que me falta? El 3, el THD. Recuerden, el THD es lo que está distorsionado dividido por lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Profesor, La fundamental. para esto el número de términos va a ser determinado por lo que entrega el ejercicio. De nuevo pensando en el ejercicio. Sí, Sí. básicamente en el ejercicio tendría que pasarles la FFT y esa es la información que dispongo. En el caso de sistemas eléctricos se hace con hasta el armónico 51. ¿Ya? Y lo hace un computador. Aquí yo tengo que ver que ustedes entiendan el concepto. Acá entonces, el THD, ¿qué es lo que es? Cuéntame. ¿Ya te va? Sí, me corta la cosa. Chao, gracias. Aquí no terminamos las 13 idiotas, ¿sabes? Ya, dame 10 minutos y termino con esto. THD, entonces, voy a escribir primero lo que quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Lo que quiero, ¿cierto? Lo dijimos de esta forma, al cuadrado, ¿cierto? El valor RMS es la fundamental y le aplico raíz. Eso que está aquí. ¿Qué es lo que va aquí arriba? Lo que va aquí arriba es el valor RMS de la señal. ¿Cuál es el valor RMS de la señal? Eso que está ahí. ¿Ah? Y al cuadrado, ¿cierto? Entonces abro raíz, elevo esto al cuadrado, ya, voy a abrir un paréntesis porque esto va al cuadrado, y ¿qué es lo que va dentro del cuadrado? Todo lo que está ahí adentro, que es la raíz de 120 dividido por raíz de 2 al cuadrado, más 40 dividido por raíz de 2 al cuadrado, más 30 dividido por raíz de 2 al cuadrado, más 15 dividido por raíz de 2 al cuadrado, más 5 dividido por raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Todo esto recuerden, ¿cierto?, que es justamente lo de arriba, y a todo esto tengo que elevar al cuadrado. ¿Y qué es lo que le tengo que restar a eso? La parte que me importa, ¿cierto?, para quedarme solamente con lo distorsionado. ¿Y qué es lo que me importa? El valor RMS era fundamental, al cuadrado. 120, ¿cierto?, dividido por raíz de 2, lo escribí en otro valor, al cuadrado. Y ahí, ¿cierto?, se acaba eso que está aquí. ¿Qué es lo que es esto que está aquí? ¿Qué es lo que está esto que está aquí? Lo voy a escribir aquí en rojitos. Es el valor RMS de la señal al cuadrado. Eso que está aquí. ¿Y qué es lo que es esto que está aquí? El valor RMS de la componente fundamental al cuadrado. ¿Y cómo se relaciona en la parte del numerador? A través de una recta. Aquí me faltó rayita de Dixon. Profesor, lo primero. Anótelo como está y después lo vamos a resolver. Ahí.
Sí, hay una raíz al cuadrado, por lo tanto la raíz va a desaparecer. Pero primero anótenla para que tengan el concepto. Y de ahí los eliminamos. Es de 12 a 13:10 entonces. No hay 120 minutos. Deberían ser 2 horas. De 40 minutos. Ya. Anótenlo por favor. Cuando lo terminen de anotar, le dicen terminé. Tiempo, a punto de estar. Se los puse en 2 colores para que vean esto. Es de 12 a 13 días. ¿Ah? Es de 12 a 13 Es de días. 12 a 13 días. Tengo una raíz y tengo hasta el cuadrado, por lo tanto de aquí, ¿cierto? Se va esta raíz con el cuadrado y me queda entonces lo que está en azul, donde me comí un cuadrado, menos lo que está en rojo. Lo que está en azul menos lo que está en rojo. Eso le da negativo. ¿Ah? Le da negativo. ¿Por qué me da negativo? No, sí, son todos al cuadrado y sumatorio. Acá quedan 60. Y ahora entonces, ¿cierto? Este de aquí se va con este de aquí. ¿Y qué es lo que me queda aquí? Solamente componentes de la parte distorsionada. Para que lo vean claro, Puro armónico. estos de aquí, ¿cierto? Son los que le están aportando al denominador, al numerador. Y en el denominador, ¿quién está? Lo que me interesa. Pero el primero era mayor que la real, ¿cierto? ¿Cómo? Según el gráfico delante, el primero es mayor que la señal real original. Que la señal cuadrada, sí. Que este viene siendo un mayor. ¿Cómo? Este viene siendo el mayor. Claro, Que la porque es el de señal que se interés. muestra. Ya. Pero da lo mismo porque desapareció la parte de arriba. Ah, sí. Y esto entonces, dado de que tenemos voltaje al cuadrado dividido por voltaje al cuadrado, nos queda en por unidad. Si yo tengo una sinusoidal perfecta, ¿qué implica? Que esto es cero. Por lo tanto, ¿cuál es el ideal de un THD? Cero. Que sea cero. Por lo tanto, si ustedes tienen 2 formas de onda distorsionada, ¿cuál es la menor distorsionada? Aquel que tiene el THD más pequeño. ¿Ya? Entonces, mientras más chiquitito el valor de THD, menor distorsión. Como esto está por unidad, si ustedes este resultado lo multiplican por 100, queda en porcentaje. Y con eso terminamos. Según yo me da por el 24,2%. Debe tener un THD alto porque tiene altos componentes que son bastante grandes. Tendría que calcularlo, pero no lo tengo calculado. MATLAB, ¿les gusta MATLAB o no? ¿O lo evitan? No lo he ocupado todavía, estamos. Tenemos que llegar a ese igual. ¿PESIN lo usan? MATLAB, sí, tenemos que usar MATLAB. Instálenlo por favor, igual en PESIN, porque nos va a ayudar en algunas cosas y vamos a hacer algunos otros tipos de cálculos en MATLAB que, dicho la verdad, MATLAB no es tan importante para esta asignatura, pero es importante. Si uno sabe usar MATLAB, sabe usar Octave, que es gratuito. MATLAB ahora lo tenemos gratis porque la universidad compró una licencia de campo, es decir, cualquier persona con correo bio ahora puede tener MATLAB solo por ser parte de la universidad. Sí. Entonces lo podemos usar y eso les puede ayudar a sacar algunos cálculos, pero insisto, no es tan relevante. Así que la próxima clase, el día lunes, lo que voy a partir, como para que vean un poco de MATLAB, es sacar estas mismas cosas, alguien que por favor tome los valores, y lo voy a escribir ahí para que ustedes, ¿cierto?, vean de cómo se le saca el cálculo. Insisto con eso, ¿cierto? En rigor, los computadores nos tienen que hacer estos cálculos, pero si nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a poder saber qué le tenemos que meter a un computador. Lo mismo pasa con la IA. Voy a borrar, quedamos hasta acá. O sea, para pasar ustedes ahora, yo espero que no tengan